This country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. All we have built, all we have worked for, would be destroyed in the first 24 hours. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer episodio de The Dreamers Club o el Club de los Soñadores, la nueva serie que voy a compartir en mi canal, donde voy a cubrir en cada vídeo personajes históricos, personajes famosos, personajes de éxito, personajes no tan famosos, historias de motivación, historias de éxito, historias de inspiración, de las que podemos aprender todos nosotros, y voy a compartir en cada vídeo las claves de éxito de cada persona que cubro para que nosotros podamos aplicarlo. Así que no olvidéis suscribiros al canal, suscríbete, dale al like y quédate porque vienen cosas potentes. En el primer episodio de The Dreamers Club he decidido cubrir un personaje que me ha inspirado desde que tenía 18 años, cuando vi un documental random de política y historia, y ese documental era de National Geographic. Me ha encantado, me ha marcado, y desde ese momento he indagado más sobre esta persona porque, en mi opinión, John F. Kennedy, que es el que vamos a cubrir en este vídeo, ha sido uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, junto a Abraham Lincoln, y más que un político, y siempre lo digo en redes sociales, que estamos gobernados por perdedores. Hoy en día la mayoría de la clase política pues está compuesta por perdedores, por personas que dices, ¿qué hacen ahí? No inspiran, no te inspiran a mejorar, y Kennedy puso un listón muy alto en cuanto a ser presidente de una nación. Solo hace falta ver sus discursos. Más que un político, era un mentor del que cualquiera de nosotros podíamos aprender a mejorar como personas. No solo hablaba del mérito que tenía él de mejorar el país, sino te hablaba a ti y te decía cómo puedes mejorar. Y ahora lo vais a ver en el vídeo, voy a poner fragmentos de Kennedy hablando y vais a saber a lo que me refiero. John Kennedy fue el presidente número 35 de Estados Unidos, pero curiosamente fue asesinado en Dallas, Texas en 1963. Digo curiosamente porque os estoy diciendo que fue un presidente extraordinario, que vais a ver en este vídeo las cosas que ha cubierto en su vida, las claves de su éxito, y quedaros hasta el final del vídeo porque en la última clave voy a contar una anécdota de Kennedy que me ha inspirado y es algo que estoy aplicando en mi vida. Lo llamo el hacer un Kennedy y vais a saber por qué. Quedaros hasta el final del vídeo. Así que vamos a por las claves. Promise high costs and hardships as well as high reward. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait. But this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. This country was conquered by those who move forward. La clave número 1 es move forward, muévete hacia adelante. ¿Qué quiere decir Kennedy con esto? En su discurso, cuando dice, este país no fue construido por aquellas personas que esperaron y que descansaron y que lo único que querían hacer es mirar atrás. No ha sido construido por esa gente, sino por la gente que ha querido mirar hacia adelante. Kennedy se refiere con esto y es un mensaje muy potente porque yo, para empezar esta serie bien, quiero que, da igual tu ideología política, da igual tu religión, da igual pues cómo pienses, te puedes inspirar de cada persona. Y yo, cuando alguien dice una cosa, intento ver cómo la puedo aplicar a mi vida. Aunque esa persona no se refiera directamente a lo que me afecta a mí, sino que vamos a intentar inspirarnos de cada persona. Lo que quiere decir Kennedy con esto, y pasa muchísimo con la gente, es que la mayoría vive del pasado. Tú no puedes vivir del pasado. Y es como lo interpreto yo. Hay personas que consiguieron algo en su vida. Imagínate que hace 4 años ganaste una competición, por ejemplo, y vives de ello.
Llegas hasta los 30 años y cuando te preguntan qué has conseguido en tu vida, empiezas a mirar atrás y dices, sí, cuando tenía 18 años gané esto, esto y esto. Entonces estás viviendo del pasado. Y a lo que se refiere Kennedy, y es como lo quiero interpretar yo, es que uno no puede vivir del pasado porque cuando miras atrás, eso te bloquea la vista hacia adelante. No puedes progresar. Y pasa muchísimo con la gente. Siempre hemos tenido el típico colega que bueno, le decimos, tío, vete al gimnasio, estás perdiendo forma. Y te dice, no, pues mira, te voy a enseñar unas fotos de hace 3 años. Buah, ¿cómo era? Gané el Olympia, gané una competición de fitness. Ya, pero yo te estoy hablando de ahora. En esta clave tan importante, Kennedy nos inspira para eso, para mirar hacia adelante. He conseguido esto, vale, voy a mirar hacia adelante, voy a mirar más allá, voy a seguir mirando hacia adelante, incluso con los problemas. Uno no puede mirar hacia atrás, no puede vivir del pasado. Hay gente que vive en depresión porque se acuerda de cosas que le ha pasado, diversas vivencias que tiene cada persona y no mira hacia adelante. Por ello, en esta clave, y es muy importante que nos inspiremos en esto de Kennedy, y es que uno tiene que mirar hacia adelante. No puedes vivir de los triunfos del pasado, no puedes vivir del pasado, tienes que mirar hacia el futuro. ¿Qué estás haciendo hoy para mejorar como persona? Da igual lo que hayas conseguido en el pasado. Por eso a veces pienso que tener éxito es peligroso, tiene un peligro y una responsabilidad, porque una vez logras algo en tu vida, estás en peligro de vivir de ello el resto de tu vida. Es decir, has conseguido algo que te ha costado, vas, descansas y vives tu vida descansando y mirando atrás, estando orgulloso de lo que has conseguido, pero nunca estás mirando para adelante para innovar, para ver qué puedes aportar más al mundo. Y esto me inspira mucho de Kennedy y lo intento aplicar a mi vida, y es que no quiero vivir de los triunfos del pasado. Quiero mejorar, quiero probar nuevas cosas, quiero mirar hacia adelante, quiero pensar que tengo un potencial por descubrir. Todos tenemos un potencial por descubrir y así es como tienes que pensar. Siempre tienes algo que sacar de ahí. Siempre tienes algo que sacar más. Está muy bien lo que has conseguido, pero siempre está bien que mires hacia adelante porque tienes un potencial increíble y tenemos que sacarlo a flote. El mundo nos necesita nuestra mejor versión. And so will space. In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. La clave número 2 es mi favorita de toda esta lista y básicamente se trata de ser el cambio que quieres ver. Pero Kennedy lo explica de una forma que me encanta. Y en su discurso decía, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti y pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Esa frase me marcó porque si lo piensas, dices, vale, lo voy a aplicar a mi vida. Deja de pensar en lo que la familia puede hacer por ti. Deja de pensar en lo que el gobierno puede hacer por ti. Deja de esperar ayudas. Y sé tú el que se pregunte, vale, ¿qué puedo hacer por el mundo? ¿Qué puedo hacer yo hoy para aportar algo positivo al mundo? Para dar mi granito de arena. Por eso me encanta, y en esta época de redes sociales, me encanta que cada uno comparta desde su perspectiva, artistas, coach, gente que viaja y te enseña, consultoría gratuita por YouTube. Me encanta el tiempo en el que vivimos porque cada uno está aportando su grano de arena. Y pregúntate tú, ¿qué puedo dar al mundo?
y no te preguntes qué puede darte el mundo. O sea, más que recibir, piensa en dar. Porque Kennedy lo plantea así, y es un planteamiento muy inteligente y muy inspirador, porque si cada uno de nosotros nos preguntamos qué podemos hacer por nuestro país e intentamos salir de nuestra zona de confort y aportar algo, España, por ejemplo, 46 millones de personas, si pensaran así, van a aportar algo positivo y luego el país va a evolucionar, el país va a crecer, porque cada uno piensa, vale, quiero ser el cambio que quiero ver, entonces empiezo por mí. Como María Teresa de Calcuta, que dijo, y es una frase muy famosa, que dijo: si cada uno limpiara la puerta de su casa, el mundo estaría limpio. Y así es como lo plantea Kennedy. Y es una frase muy potente, es mi favorita de Kennedy, es: sé el cambio que quieres ser. Deja de criticar, deja de esperar a que alguien te salve, deja de decir cómo se tienen que hacer las cosas. Sé tú el cambio. The land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own. La clave número 3 me encanta porque relaciona la religión. Vale, puede que seas ateo, pero escucha esto. Y esto va a resonar mucho con la gente, pues da igual, musulmán, cristiano, judío, pero va a resonar contigo. Kennedy, en un discurso, porque Kennedy es católico, era católico romano y era muy firme en sus creencias, y dijo en un discurso: vale, nuestra nación, ¿cómo podemos mejorar nuestra nación? Podemos creer en Dios, creemos en Dios, yo también creo en Dios, soy musulmán, creemos en Dios y a veces caemos en el error de esperar que Dios nos ayude, en todo lo que hacemos. Y Kennedy dice algo, que es algo en lo que creo ya de por sí, y en mi religión, en el Islam, pues se cree en esto. Kennedy dice: vamos a ser nosotros la causa y Dios ya nos ayudará. Es decir, en vez de quedarte dormido y esperar a que Dios, pues de repente un día te diga: venga, levántate, y te levante y te lleve a trabajar, sé tú la causa. Trabaja, levántate, primero sé la causa y luego Dios te ayudará. Y es algo que pues de repente dices, ¡puf!, te quedas así. Y esto lo dijo Kennedy, y esto lo dijo un presidente de Estados Unidos. Dijo: sé la causa, que Dios ya nos ayudará, y ya nos ayudará también en la otra vida. Pero en este mundo, intenta ser la causa, que eso significa toma acción, que Dios ya te ayudará, pero a Dios no te va a ayudar directamente sin hacer nada. Y esto da igual si crees, no crees, lo puedes aplicar a tu vida. Es un mensaje que transmite muchísimo, y yo lo entiendo así. No va relacionado también con la segunda clave, y es que no esperes que alguien te ayude, no esperes que Dios te ayude. Sé tú primero la causa, que Dios ya te ayudará. I also believe that we must re-examine our own attitudes as individuals and as a nation, for our attitude is as essential as theirs. And every graduate of this school, every thoughtful citizen who despairs of war and wishes to bring peace should begin by looking inward, by examining his own attitude towards the possibilities of peace, towards the Soviet Union, towards the course of the Cold War, and towards freedom and peace here at home. First, examine our attitude towards peace itself. Too many of us think it is impossible. Too many think it is unreal. La clave número 4 es la capacidad de autocrítica. Kennedy le dio muchísima importancia a esto, sobre todo en épocas de guerra. Kennedy estuvo en la época de la Guerra Fría con Rusia. No llegó a desencadenarse la guerra, pero como ya sabéis, en esa época de los años 60 se vivió una Guerra Fría, Estados Unidos con Rusia y sus aliados, que, como ya os digo, en la última clave os voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto y cómo Kennedy evitó una guerra actuando de forma inteligente y cómo lo podemos aplicar nosotros. Pero en fin, la clave número 4, que es la autocrítica. Kennedy en su discurso decía: tenemos que ser autocríticos. Y él estaba intentando evitar la guerra, para que veáis cómo
esa capacidad de diplomacia que tenía y a la vez inspiraba a la población. Decía, cada uno de nosotros tenemos que tener una autocrítica y detenernos y decir, vale, ¿qué errores cometo yo? No voy a mirar a nadie, no voy a culpar a Rusia, no voy a culpar a Turquía, voy a mirarme a mí. ¿Qué errores cometo yo? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar para que este mundo sea un mundo próspero? Y es que por estas cosas, por estas genialidades que decía Kennedy, por eso digo que su muerte, cómo le asesinaron, fue muy curioso. O sea, lo que decía este presidente eran cosas tan que te llegaban y buscaba la paz. Era un presidente extraordinario que por intereses diversos, no sé, si queréis lo hablamos en los comentarios del vídeo, ¿qué pensáis de por qué asesinaron a Kennedy? Le asesinaron por esto, básicamente por no ser una marioneta más. Era un presidente inspirador y que inspiraba para bien. Te abría los ojos. Hoy en día no te inspiran los políticos. Hoy en día los políticos quieren que estés con los ojos cerrados. Y cuando un presidente te dice, tienes que tener capacidad de autocrítica, tienes que ver qué errores cometes con tu familia, con tus amistades, con el trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tu país en general, es un mensaje valiosísimo. By the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one... La clave número 5 me encanta. Y siempre intento creer para estirarme y para salir de mi zona de confort. Y es que no seas realista. Kennedy dijo en su discurso, nuestra nación tiene que pensar en grande. ¿Por qué tenemos que ser realistas? Y Kennedy lo decía en su discurso. Nos están criticando porque estamos intentando llegar a la luna. ¿Por qué no hacemos eso? Estados Unidos somos una nación que no tiene que ser realista. Tenemos que ir a ver más allá. Pero lo que más me encanta de cómo lo dijo Kennedy, y es que en su discurso dijo, vamos a ir a la luna, no porque sea fácil, no porque sea algo fácil, sino porque es algo difícil. Wow. Sal de tu zona de confort, haz cosas difíciles cada día, haz tareas difíciles cada día, porque eso te refuerza como persona y llegará un momento que inspirarás a miles de personas. No hagas las cosas que son fáciles, porque hacer cosas fáciles ya de por sí estás en tu piloto automático. Cuando decimos que estás en tu piloto automático es que vives, sobrevives más que vivir, sobrevives, haces tus tareas básicas, te da pereza hacer cosas difíciles, no haces deporte, no intentas estirar tu cuerpo, no intentas aprender más cosas, no intentas arriesgar para empezar un negocio, para ir a por aquello que te gusta, que te haría ilusión hacer. Tienes que ir a por las cosas difíciles, porque así se innova, así se crece. Haciendo las cosas fáciles y viviendo pues con tu piloto automático, no vas a llegar a mejorar, vas a ser del montón. La clave número 6 de Kennedy es que vivas con un propósito. Que seas una persona, como decía en la clave anterior, que no simplemente estés sobreviviendo con tu piloto automático, sino que estés viviendo con un propósito, con metas, con unos valores. Porque Kennedy, cuando lo dice, te menciona algo que a veces he mencionado en redes sociales, y es que si no tienes tus propios valores, si no tienes tus valores firmes y no tienes un propósito, cualquier persona puede venir, puede decirte dos cosillas y hacerte cambiar de opinión. Y luego vas por este camino. Luego una persona viene, te da su opinión, te dice dos cosas, vas por aquí. Entonces no tienes una identidad. Si no tienes un propósito, si no tienes unos valores, no tendrás ninguna identidad. It is a dangerous, defeatist belief. It leads to the conclusion that war is inevitable, that mankind is doomed, that we are gripped by forces we cannot control. De verdad, qué grande eres, Kennedy, tío. Qué grande eres. Ojalá tengamos un Kennedy en nuestros tiempos. De verdad. En la clave número 7, Kennedy dice: sé orgulloso de tus creencias. En un discurso, aparte de sus discursos de estar a favor de
de la diversidad. Creo que era de los pocos presidentes o el primer presidente que se expresó de esa manera, que estuvo en contra de la racialización y que apoyó a la comunidad afroamericana y abogaba por la diversidad, por unos Estados Unidos diversos, porque es que era un país formado por diferentes razas y había que convivir. Y en este discurso, él, siendo pues católico, dijo en su discurso: en este país no tenemos una identidad religiosa marcada. En este país cada uno tiene que estar orgulloso de sus creencias religiosas. Ya seas católico, ya seas judío, ya seas musulmán, da igual en lo que creas. En este país, para que vivamos en armonía, tiene que ser un país en el que cada uno pueda creer en lo que quiera. Y sobre todo en esa época, en los años 60, que se diga esto, me parece algo extraordinario. Es que, Kennedy, tío, soy fan tuyo, soy fan. Y tras inspirarnos con estas claves sobre Kennedy, estas claves de inspiración, estas claves que nos hacen soñar, ser parte del Dreamers Club, llegó el momento de contaros la anécdota de Kennedy. Estad muy atentos y quiero que penséis cómo podéis aplicar esto. Cómo podéis aplicar lo que pasa en la anécdota de Kennedy, que evitó una guerra nuclear muy importante. ¿Cómo podéis aplicar esto en vuestro día a día, en vuestro trabajo, con vuestros jefes, con vuestros compañeros, con vuestros amigos, con vuestros futuros partners de negocios? Mirad cómo lo podéis aplicar. En 1962, Kennedy se afrontaba primero a la guerra de Vietnam, que estaba siguiendo su curso, problemas con Cuba y sobre todo la Guerra Fría con Rusia. Había un enfrentamiento nuclear entre Rusia y Estados Unidos y llegó un momento, no me acuerdo muy bien de la historia y ni tampoco veo relevante pues contar todo. Llegó un momento que casi iba a estallar la guerra, estaba muy cerca de estallar la guerra, había diferentes intereses por ambos países, pero cuenta Kennedy en su diario que no le convenía empezar una guerra. Quería evitar la guerra a toda costa. Kennedy, como muy buen comunicador y muy buen persuasor, y hoy en día creo que hay que ser alguien que sabe persuadir, que sabe tratar con las personas, Kennedy, sabiendo que era débil, quería mostrar que era fuerte y le envió una carta al presidente soviético en aquel momento, a Nikita Khrushchev, escribiéndole que como no pare la Unión Soviética de esas provocaciones, como no pare de acercarse a Florida, porque la Unión Soviética tenía ya preparados misiles nucleares, como no pare de hacer eso, va a estallar una guerra que no conviene a la Unión Soviética. Esto lo escribe Kennedy cuando Kennedy no le interesaba la guerra. Era, pues, como me fascina ese juego mental, me fascina ese poder de persuasión, ¿no? Es como cuando juegas al póker. Intentas mostrar lo que no tienes, intentas que no adivinen si estás débil o no. Entonces, Kennedy era muy bueno en eso. Entonces, recibió una carta, recibió una respuesta y Kennedy en su diario escribió que se quedó toda la noche sin dormir leyendo esa carta. Y era una carta del presidente de la Unión Soviética diciéndole que estaban preparados para la guerra y que si Estados Unidos no cedía, la guerra iba a estallar. Era una carta amenazadora del presidente de la Unión Soviética y eso era un marrón para Kennedy, porque se marcó un farol y luego le salió mal. ¿Qué hizo Kennedy? Estuvo pensando. Sus asesores le decían: responde esta carta así, haz esto, tal, vamos a prepararnos para la guerra, bla, bla, bla. Kennedy, después de tanto pensar, no respondió. No respondió a la carta. Se esperó y luego más tarde, unas 48 horas más tarde, recibió otra carta del presidente de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Que el presidente soviético pensó que la carta no llegó a Estados Unidos. O sea, no llegó a estar en manos del presidente y que por eso no recibió ninguna respuesta, porque si no, no podía ser. Al pensar eso, y pasaron las horas, pasaron los días, el presidente soviético rectificó sobre su decisión, analizó la situación y le envió otra carta a Kennedy.
Otra carta en la que, bajo los humos, amenazaba a Kennedy, pero desde Estados Unidos sabían que no iba a haber una guerra porque la carta era pues con un tono más bajo, se notaba que el presidente soviético pues tenía un poco de miedo a que empiece una guerra y llegaron a un acuerdo. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Que a veces en la vida no hay que ser impulsivo, no hay que tener ese impulso de responder a cualquier cosa que te afecte. A veces lo importante, a veces lo más inteligente es marcarse un Kennedy. Y yo muchas veces lo hago. Alguien te quiere provocar, alguien te quiere o estás amenazado. Lo importante a veces es el silencio. Lo importante a veces es no dar respuesta. Vivimos en un mundo lleno de envidiosos, un mundo lleno de criticones, de gente pues que nos desea el mal. Y lo peor que podemos hacer es responder a ello. Marcarnos un Kennedy. Márcate un Kennedy. Es decir, a veces no merece la pena responder a ciertas cosas que nos afectan. No merece la pena responder. No hay que dar una respuesta a cualquier cosa que nos llegue. No hay que dar respuesta a cualquier criticón. No hay que dar respuesta a cualquier envidioso que nos critique, que nos envidie. No hay que dar respuesta a cualquier persona que nos quiera hacer daño. A veces lo más inteligente es callarse, marcarse un Kennedy. Aquí terminamos la historia de Kennedy, la historia de inspiración de Kennedy, y para este episodio os recomiendo este libro. Art of War, el arte de la guerra, escrito por Sun Tzu. Es un libro muy corto que se lee en una tarde. Este libro se está recomendando muchísimo para gente de negocios. En Japón sobre todo se obliga a los ejecutivos a leer este libro. Fue escrito hace muchísimos años y trata de la estrategia en la guerra. Es un libro que habla de la estrategia en una guerra, pero me encanta porque se puede aplicar a la personalidad. Por eso se está recomendando muchísimo. Muchísimos hombres de negocios incluso lo están comprando, están adquiriendo este libro. En un mundo tan competitivo en el que vivimos, necesitamos aprender de este libro. Os lo recomiendo muchísimo. Da igual la edad que tengas, da igual lo que estés haciendo. Este libro te va a aportar muchísimo para mejorar en tu personalidad, para aprender a persuadir, para aprender a ser estratégico a veces en tus relaciones. Lo necesitamos muchísimo. Ser estratégico en nuestras relaciones, como lo ha sido Kennedy, evitando la guerra de Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos mañana con una nueva persona, con un nuevo personaje que nos inspira, que nos puede ayudar a crecer como personas. Aprendamos de Kennedy, aprendamos de sus métodos, inspirémonos de una persona tan grande como él, y mañana con un nuevo personaje, con una nueva inspiración, con una nueva historia de éxito y con un nuevo aprendizaje. Nos vemos en el próximo vídeo.